Comunícate con nosotros para tu pedido de oración, avisos o saludos a través del WhatsApp +569 79 54 13 79. Correo electrónico pastordavidleiva@gmail.com. Y en Facebook, Pastor David Leiva y Bendecidos en Sintonía. Y recuerda, nuestro WhatsApp +569 79 54 13 79. Ven este domingo, ven a celebrar. Ven, que te esperamos, vamos juntos a adorar. Ven a nuestro culto en 2 direcciones para ti, en Concepción y San Pedro de la Paz. Domingo a las 12 horas en calle Serrano 742 en Concepción. Y a las 19 horas calle 1 Villa Amanecer, Boca Sur, San Pedro de la Paz. Ven este domingo, unidos vamos a cantar. Ven y celebremos las bendiciones del Señor. Él tiene una palabra para ti, Él te quiere hablar. Te esperamos con alegría y con amor. El Shaddai, somos el Shaddai, el gran Shaddai, con un mensaje de amor, fe, restauración y fortaleza espiritual. Somos el Shaddai, un ministerio de radio y televisión. Queremos ser parte de ti. Queremos ser una luz en tu camino, un oasis de esperanza en el desierto de este mundo. El Shaddai, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el gran Shaddai, cada día más cerca de ti y fortaleza espiritual. Somos el Shaddai, un ministerio de radio y televisión. Y ahora, prepárate para un nuevo tiempo de bendición. A continuación, tenemos el agrado de presentar el programa de radio y televisión Tiempos de Gloria. Bienvenidos a un nuevo tiempo de oración, restauración y fortaleza espiritual, junto a la poderosa palabra de Dios. Tiempos de Gloria es un programa conducido y dirigido por el pastor David Leiva del ministerio El Shaddai. Bienvenidos a su programa Tiempos de Gloria.
la oportunidad de estar nuevamente junto a ustedes compartiendo la palabra del Señor a través de la televisión, a través también de Radio El Shaddai. Estamos enlazados junto a nuestra radioemisora en San Pedro de la Paz. Y damos gracias al Señor que podemos entrar a su hogar con una palabra de bendición, de fortaleza, una palabra del Evangelio. No es una palabra religiosa. La palabra de Dios, la palabra escrita, la Biblia no está limitada a cierta denominación, a cierta religión. Ninguna religión en la tierra puede atribuirse que la Biblia le pertenece, porque la Biblia es la palabra de Dios abierta para todo el mundo. Todas las religiones usan la palabra, los gobiernos usan la palabra, se hacen juramento a través de la palabra. La palabra no es exclusiva de algún sector religioso, es simplemente la palabra de Dios. Y hoy compartimos como cada día jueves junto a ustedes esta hermosa palabra del Señor que nos lleva a despertar a nuestra realidad espiritual, despertar nuestra conciencia, que es una palabra muy famosa hoy día, pero estoy hablando de la conciencia de lo espiritual, despertar en nuestra fe. Recuerdo en la palabra del Señor que había un joven llamado Samuel que estaba en el templo, sirviendo a Dios, ministrando a Dios, ayudando al sacerdote Elí, pero él no había conocido a Dios. Y un día se queda dormido, está durmiendo, y viene la voz de Dios sobre su vida. Hago mención de esto porque muchas personas hoy creyentes, gente que se congrega en diferentes iglesias, denominaciones, sirven a Dios, pero muchos no le conocen. Conocen los estatutos, conocen los reglamentos internos, conocen la religión, conocen su iglesia, sus líderes. Pero aquí lo importante, mis queridos hermanos y amigos, es conocer al Dios no conocido, dice el apóstol Pablo. Cuando fue a un lugar a predicar la palabra, llevando el evangelio, se encontró con muchos dioses. Y por ahí un monumento decía al Dios no conocido. En aquel pueblo la gente era tan religiosa, no creyente, religiosa en tantos dioses que de alguna forma dijeron: vamos a levantar un altar, un monumento, por si acaso se nos escapa algún Dios. Por lo tanto, ahí pusieron al Dios no conocido. Y cuando llega el apóstol Pablo a ese lugar, este es el Dios que predicamos, al que ustedes no conocen, al que le han levantado un monumento. Mis queridos hermanos, amigos, muchos monumentos, mucha adoración, mucha alabanza, mucho show levantada al Dios no conocido. Dios es santo y requiere santidad. No estoy en contra de las actividades evangelísticas, congreso, evangelismo, recitales cristianos. Eso es bueno, pero es bueno para evangelizar, para dar a conocer a Dios a los que no le conocen. Pero los que allá le conocen, no nos queda nada más que ser adoradores, servidores de Dios, no puerta adentro del templo, no part-time, por un tiempo solamente, sino las 24 horas del día, amén, los 7 días de la semana y, claro, los 31 días del mes. Y por supuesto, añadamos los 365 días del año. Dios no está limitado, ni la palabra ni el Espíritu Santo, a ciertos días de la semana cuando celebramos culto, cuando vamos a misa, cuando vamos al servicio del Señor, cuando hacemos un congreso. Dios no está limitado, esas son actividades de la iglesia. Dios está en el pasado, en el presente, en el mañana, en tu futuro. Dios ya lo conoce. El futuro de tu matrimonio, de tu familia, de tu economía, de tu finanza, el futuro de tu salud, de tu sanidad, de tu enfermedad. Todo Dios ya lo sabe, porque es imposible escapar de la omnisciencia de Dios. Lo sabe todo del pasado y lo perdona. Lo sabe todo del presente y lo perdona. Y lo sabe todo del futuro y ya nos prepara para el futuro. Queridos hermanos, amigos, con estas palabras de fe, de crecimiento, de doctrina, comenzamos nuestro programa dando gracias al Señor por la posibilidad que tenemos, esta puerta abierta de
Canal 5 Televisión, Canal Zonal. Damos gracias al Señor porque ha sido de bendición. Gracias también al director de acá el canal, porque la prédica o mi programa y muchos programas se repiten también en otros horarios. En la mañana, otros días, también en la noche. Y me doy cuenta de esto porque a veces, justamente el día de ayer me parece, ayer miércoles, claro, como a la 1 de la mañana, 1:30 más o menos, alguien me llamó, me dijo, estuvimos escuchando la palabra y lo estaba llamando para pedir la oración, quiero volver a Dios. Así que, hermano, es importante que nosotros los ministros, los que ocupamos esta comunicación, los que tenemos este llamado de trabajar acá en Canal Zonal, oramos por el canal, protegemos, bendecimos y declaramos avance, logros tecnológicos en toda área, porque así como el canal es ampliado y tiene toda esta hermosa tecnología, tenemos la oportunidad de usarlo para entregar también a nuestra comunidad, a nuestra población, a nuestros vecinos, lo más importante que el hombre puede escuchar, palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a algunas invitaciones. Queremos compartir con ustedes nuestros cultos. No deje de congregarse como algunos de ustedes que me están mirando tienen por costumbre. Muchos están diciendo, ya me voy a levantar, que pase el invierno, voy a volver a la iglesia y el próximo mes me estoy preparando. Cuidado, porque ese día puede ser demasiado tarde. Mientras más te quedas en tu casa, mientras menos te congregas, más te enfrías espiritualmente y menos fuerza tendrás para luego levantarte. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Se fue de la casa, amén. Se apartó de la casa, pidió sus bienes que le correspondían por herencia, por ley, y se fue a vivir. Pero ¿qué dice la Biblia? Se fue a vivir perdidamente. Y estando lejos, mire lo que ocurre. Cuando alguien se aparta del evangelio, de sus cultos, en primer lugar se aparta a un lugar lejano. En segundo lugar está muy lejos de la protección de su padre. Pero no es el mensaje de hoy, pero sí lo tomo como ejemplo, porque el papá, escuche esto, el padre nunca fue a buscar a su hijo. A la oveja sí hay que ir a buscarla. Hay que dejar las 99, ir a buscar la oveja número 100. Pero al hijo no hay que ir a buscarlo. Al hijo hay que esperarlo porque el hijo es el que vuelve. Las ovejas hay que ir a buscarlas porque no tienen conciencia de paternidad. Entonces, ¿qué hace el hijo? Cuando se dio cuenta que le faltaba todo, que lo había malgastado todo, que había vivido perdidamente, cuando tuvo hambre y ansiaba comer la basura de los cerdos, él dice, ¿qué hago aquí? Muriendo de hambre, viviendo perdidamente, si en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Yo sé que allá no falta nada y yo estoy acá viviendo como un necesitado, como un mendigo. Me levantaré, volveré a casa y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Te das cuenta? La decisión de este reencuentro estaba en el hijo. Él determina, él decide, él dice, me levantaré. Tomó una decisión. Volveré a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Escuche este orden. He pecado contra el cielo y contra ti. Él no dice, he pecado contra ti, papá. Él dice, he pecado contra el cielo, porque él sabe en su reacción que ha pecado delante de Dios al apartarse de su Padre. Y el Padre, obviamente, como representa a nuestro Dios, Padre Celestial, recibió a su Hijo con alegría, hizo una fiesta en la casa, su asaíto, como decimos nosotros, y recibió a su hijo que se había perdido y luego fue hallado. Así que, amigos, hermanos, tome la decisión de volver a casa. No se quede ahí en las algarrobas del mundo, en las algarrobas del vicio, del pecado. Vuelva a casa, levántese, porque hay un Padre que lo está esperando, con los brazos abiertos. Por favor, escuche lo que le voy a decirle en esta hora. ¿Por qué el padre, cuando vio al hijo que venía de lejos,
dejó su casa y salió corriendo y se echó sobre los brazos de su hijo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, cuando un hijo se apartaba de la casa, cuando un hijo le daba la espalda a su padre, cuando un hijo deshonraba a su padre, toda la población, los vecinos, arrojaban piedras sobre el hijo cuando lo veían. Por eso el padre, cuando vio a su hijo posiblemente arriba en un monte, en un cerro, en una montaña, él salió de su casa corriendo desesperadamente para abrazar a su hijo. ¿Para qué? Para cubrirlo de las piedras de los demás. Para proteger a su hijo en el camino a casa. Si tú tomas la decisión de volver a casa, te aseguro que se levantarán piedras en contra de ti, pero mi Padre amoroso se levantará primero para protegerte, para defenderte. En esa acción el padre, cuando sale de su casa corriendo para abrazar a su hijo pródigo, el que se había ido, él estaba diciendo: no arrojen piedras, no dañen a mi hijo. Yo lo voy a cubrir, yo lo recibo, yo lo perdono. El perdón y el abrazo del Padre para un hijo que se había apartado de Dios. Es exactamente lo que Dios el Padre quiere hacer con muchos de ustedes que se han apartado de la iglesia, que se han alejado por uno u otro motivo. Vuelvan a casa. Posiblemente en tu iglesia, en tu ministerio, en tu religión, hay cosas que no están cuadradas con la palabra de verdad. Tienes libertad para buscar la verdad. No estás obligado a encerrarte a un lugar muerto, seco, vacío, rutinario y tradicional religiosamente hablando. Busca una iglesia donde se predique la verdad del Evangelio, donde se hable del perdón, del amor de Dios, no del Dios que castiga. El Dios que si no haces esto, poco más agarra un palo y te va a paliar. Un Dios que está con una metralleta mirando qué es lo que vas a hacer para matarte. No, ese Dios no existe. Posiblemente en el Antiguo Testamento, pero hoy Dios es amor y porque de tal manera te ama, hoy estás ahí escuchando y viendo esta programación a través del Canal 5 y a través de Radio El Shaddai. Amigo, tengo esta palabra en mi corazón. Hay muchos hoy que están con la intención de volver. Y muchos también que están en los hospitales con la intención de haber vuelto a la iglesia. Y otros posiblemente ya no están, no existen, pero un día tuvieron la intención de volver. La intención no vale, porque después de la intención tiene que haber una acción. Muchas buenas intenciones, pensamientos, se quedan ahí en la intención. Lo intentaré, pero no en la acción. Yo te invito, acciona. Activa tu fe. Así como te tomas una Red Bull, esa bebida energizante, para activar tu físico, tu cuerpo, activa tu fe volviendo a casa. Activa tu vida espiritual volviendo al corazón de Dios. ¿Qué estás esperando? Yo digo siempre, Dios tiene dos manos para llamar a sus hijos. La primera los llama con amor, lo recoge, lo limpia, lo lava, sana las heridas. Pero si no es así, cuando el hijo es rebelde, tiene una mano más fuerte que castiga. Y es mejor que Dios te castigue para salvación, que te deje sin castigo para perdición. Vamos a escuchar nuestras invitaciones a nuestros cultos en Concepción, en San Pedro de la Paz, y también los canales que estamos predicando, ministrando la palabra del Señor. Amén. Ven este domingo, ven a celebrar. Ven, que te esperamos, vamos juntos a adorar. Ven a nuestro culto en dos direcciones para ti, en Concepción y San Pedro de la Paz. Domingo a las 12 horas en calle Serrano 742 en Concepción. Y a las 19 horas calle 1 Villa Amanecer Boca Sur San Pedro de la Paz. Ven este domingo, unidos vamos a cantar. Ven y celebremos las bendiciones del Señor.
Él tiene una palabra para ti, Él te quiere hablar. Te esperamos con alegría y con amor. El Shaddai, somos el Shaddai, el gran Shaddai, con un mensaje de amor, fe, restauración y fortaleza espiritual. Somos el Shaddai, un ministerio de radio y televisión. Queremos ser parte de ti. Queremos ser una luz en tu camino, un oasis de esperanza en el desierto de este mundo. El Shaddai, el Shaddai, el Dios todopoderoso, el gran Shaddai, cada día más cerca de ti y fortaleza espiritual. Somos el Shaddai, un ministerio de radio y televisión. Y ahora, con ustedes, un nuevo tiempo de gloria, activando tu fe con una palabra profética, en la voz del pastor David Leiva, del Ministerio de Radio y Televisión El Shaddai. Caminando en el temor de Dios. Caminando en el temor de Dios es el título de la palabra que compartimos el día de hoy. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1 y 14 dice así: el fin de todo este discurso que has oído es el siguiente: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. El fin de este discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y hay una diferencia entre el temor a Dios y el temor de Dios. El temor a Dios es el temor al castigo, el temor a sus juicios. Ese es el temor, el miedo, que realmente no es porque sea un Dios malo o que quiera enviar a la gente al infierno. Dios no manda a nadie al infierno, es la gente la que decide creer o aceptar. La condenación no es que Dios haya venido al mundo a condenar al mundo. Dios envió a Jesús para salvar al mundo, no para condenarlo. Pero la gente se condena al no creer, a no aceptar, al querer vivir una vida lejos de Dios. Entonces el temor a Dios es el temor a sus juicios, el temor a su castigo. Pero el temor de Dios no se refiere a que le tengamos miedo o que vivamos siempre bajo esa mirada castigadora. El temor de Dios es algo tan lindo e importante. El temor de Dios se refiere a que nosotros, conociendo su amor, su palabra, tengamos el temor de ofenderle, el temor de no creer, el temor de no obedecer. Es un temor santo, no es un temor castigador.
Es un temor santo que nos lleva a vivir en santidad. Porque sin santidad, usted lo ha dicho, nadie verá al Señor. Entonces, el temor a Dios, temor al castigo, temor a la condenación, temor a su juicio. Pero el temor de Dios es lo que yo voy a vivir agradando a Dios, tratar de no ofenderle. Eso es vivir en el temor. Eso es una palabra, un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios. Es una mujer que se aparta del mal y que vive bajo este grado o este nivel de santidad. El temor de Dios es el respeto que tenemos a Dios, a su nombre, a su palabra, a su presencia, a todo lo que se relaciona con nuestro Dios. El temor de Dios es hacer siempre o tratar de hacer siempre lo correcto delante de Dios. Ese es el temor de Dios. Entonces, nos damos cuenta que hoy se ha perdido el temor de Dios. Hay mucho temor a Dios. Voy a la iglesia para que Dios no me castigue. Mucha gente está en la iglesia por miedo al infierno y no por amor a Dios. Eso es otro error. Yo no voy a la iglesia para salvarme del infierno. Yo voy a la iglesia porque amo a Dios, porque quiero servir a Dios. Y en esta situación yo me libro de todo el castigo. No andamos yendo a la iglesia para arrancar de algo. Vamos a la iglesia, a los cultos. Creemos en Dios porque le amamos. Creemos en su palabra. No creemos en Dios por obligación. Voy a creer para que no me castigue, para que no me mande algo malo. Dios es bueno. Su bondad y su misericordia se renuevan todos los días. Cada vez que despiertas en la mañana, ahí está la misericordia de Dios para ti. Sin duda que se ha perdido el amor de Dios. El amor de Dios se ha perdido en muchos casos. El mundo no tiene ni temor a Dios ni temor de Dios. Recuerdo los tiempos antiguos cuando predicábamos la palabra. La gente salía a las calles, abría las puertas de su casa, las ventanas. Los que estaban en la calle se sacaban sus sombreros. Los vehículos disminuían la velocidad. Había un respeto. Hoy día alguien sale a predicar, poco más lo llevan preso. Preocupado por el volumen de un pequeño parlante y no se preocupan del otro volumen que están llenando estadios, conciertos donde hay todo nivel de corrupción, de drogadicción, de perdición, toneladas de música. Hoy en Santiago y en muchos lugares se han tomado preso a muchos predicadores. Les molesta el ruido. Les molesta el ruido de una prédica, de una alabanza. Sí, estamos de acuerdo que a veces los volúmenes son demasiado altos, pero ¿qué pasa con esa gente que todo el día enciende su radio poniendo música en las noches, los que amanecen, los que hacen fiesta en las noches? ¿Quién reclama contra ellos? Y no estoy diciendo vamos a reclamar, levantémonos los evangélicos, vamos a protestar, no. Para que tomemos conciencia que se ha perdido el respeto. Hoy día cualquiera se burla de la iglesia, se burla de los predicadores. Yo puedo subir un pensamiento a una red social, a un pensamiento de fe, y alguien critica y empieza a condenar y empieza a juzgar. El mundo no tiene temor de Dios. Las leyes, los gobiernos, ¿para qué decirlo? Ojalá Dios no existiera para ellos. Las Naciones Unidas en una de sus cartas dijeron, tenemos que borrar al cristianismo del planeta Tierra. Vamos en camino hacia ello. Y si usted supiera, querido hermano, amigo, cómo se ha perdido el temor de Dios cuando el hombre se centra en sí mismo, se endiosa en sí mismo, se olvida de Dios, se enaltece, se enorgullece. Esa soberbia del hombre, que mientras más tiene, más quiere tener. Y mientras más tiene, más quiere dominar y gobernar. Y para poder hacerlo, tiene que abusar y usar el miedo, controlar a través de eso. Que el Señor nos ayude. No hay un predicador hoy día, un evangelista, un profeta que salga por las pantallas de la televisión para denunciar el pecado, la corrupción de las municipalidades, los dineros perdidos, los gobiernos anticristianos, antifamilia. No hay un evangelista, no hay un predicador, un profeta. ¿Por qué? Porque dentro de una semana desaparece. Le cierran las puertas porque se ha perdido el temor de Dios y el temor a Dios.
El mundo no tiene conciencia de Dios, caminan por su camino, le parecen recto, fabuloso, pero al final del camino está escrito. Hay caminos que al hombre le parecen justos, pero al final su salida es de muerte. Mas el camino del Evangelio es vida eterna. El mundo está sin Dios, sin fe, sin esperanza. Y también los creyentes, muchos creyentes han perdido el temor de Dios. Van cuando quieren, cumplen sus compromisos, no lo cumplen. Se van de la iglesia, se cambian de otra iglesia, amenazan con irse. Se ha perdido el temor de Dios. Grandes festivales, grandes shows para ganar, cobran por la alabanza y por la palabra. El Evangelio no se vende. Hay que invertir. A mí no me pagan por venir al canal. Soy yo el que tengo que pagar para poder entregarte esta palabra, un mensaje de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, los creyentes hoy están viviendo un evangelio light, un evangelio mediocre. Ciertamente hay casos aislados, que hay hombres y mujeres que hoy están creciendo y que están avanzando, consagrándose, por supuesto, pero la mayoría hoy ya no están caminando como caminaban antes, no oran como oraban antes, no leen su Biblia como leían antes, la palabra de Dios. Hoy, ¿qué es lo que leen? TikTok, WhatsApp, Instagram, todas estas cosas, y no leen la palabra. Estoy seguro que cuando algún creyente de los que estoy hablando va al culto y se le quedó el celular en la casa, vuelve corriendo a buscarlo. Pero si se le queda la Biblia, él dice, ya después la veo. Hay prioridades que han cambiado en esos creyentes que no tienen temor de Dios. Es fuerte la palabra porque dice el libro de Apocalipsis, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre, tienes título, lindo y hermoso, pero por dentro estás muerto. Has dejado tu primer amor. No eres tibio ni caliente, frío ni caliente, es una persona tibia. Está diciendo una persona mediocre, que no crece, que no avanza, que no se proyecta. El evangelio es un evangelio de avance, de proyección. Hay algo que hay que hacer por la causa de Cristo en la tierra. Yo le digo a los ministros, pastores, evangelistas, predicadores de púlpito, tomen, contraten, inviertan, paguen, hagan todo lo posible por extender el evangelio. Un aplauso para Canal 5 de televisión, porque hay muchos programas cristianos. Y hay canales pudientes, entre comillas, o más comerciales, que no se le abre la puerta al evangelio. Recuerdo años atrás, en una radio muy conocida en Concepción, sin dar nombre, fui a preguntar por 15 minutos de programación cuánto era el costo, teniendo yo más o menos en mi mente el cálculo. Por decirte, eran un ejemplo, por decir, estoy hablando de años atrás, por decir 100,000 pesos. Y yo pregunto en tal fecha, en tal horario, lo que pasa es que tenemos los programas envasados y casi no hacemos en vivo, pero vamos a hacer una excepción por usted. Aunque aquí no se predica el evangelio, pero me cayó bien, me dijo el director. ¿Y cuánto sería? 2,5 millones, me dijo. O sea, ¿me está entendiendo? En otras palabras, fue muy, ¿cómo se dice? Muy estratégico, caballero, no sé cómo, para sacarme, porque era imposible y no era un precio tampoco ni alcanzable ni real para aquella radio que ya casi ni se escucha en estos tiempos. Bien, mis queridos hermanos, amigos, damos gracias al Señor. Estamos ya compartiendo junto a mi hermana y hermanos acá, se me fueron de la... Bien, hablando del temor de Dios. ¿Quién habla del temor de Dios? Es el hombre más sabio de la tierra, Salomón. Un hombre que en su principio, lo primero que hace cuando se le aparece Dios para entregarle el reinado de Israel, Dios se le aparece y le dice, pídeme todo lo que quieras y yo te lo daré. ¿Y sabe lo que pidió Salomón? Dijo, Señor, dame sabiduría y temor
para hacerlo recto delante de ti. Porque el pueblo donde voy a reinar es un pueblo muy grande, pero con tu sabiduría lo lograré. ¿Te das cuenta? Él no pidió riqueza, Él no dijo, lo que quiera, dame un palacio, dame riqueza, háceme famoso. No, dame sabiduría y temor. Porque Él escribió, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Él escribe esta palabra en el libro de Eclesiastés o el Predicador. Es el libro de la sabiduría. Es el libro más sabio que hay, que existe dentro de toda la Biblia, donde habla muchas cosas importantes. Pero él dice al final, todo este discurso, toda esta enseñanza, todo este libro, del capítulo 1 hasta el final, el resumen de todo esto es, teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. O sea, para mí, si yo tomo esta palabra, voy a ser un temeroso de Dios. Voy a tener temor en mi corazón de ofenderle, de fallarle, porque eso es el todo para mí. O sea, mi vida va a depender de mi temor a Dios. La vida del hombre no consiste en los bienes que tiene, en lo que podamos acumular, o el conocimiento que es vano. Consiste en esto: temer a Dios y guardar sus mandamientos, guardar su palabra, guardar sus enseñanzas. ¿Qué significa guardar? Muchos dicen que guardar la Biblia es ponerla debajo de la cabecera. No, guardar la palabra significa almacenarla en tu corazón, vivir por la palabra. El que vive por la palabra nunca fracasará, porque la palabra es palabra de Dios. Había un amigo, discípulo que conocemos, que se estaba hundiendo y vio a Jesús en la barca, y todos los demás desde la barca dijeron, es un fantasma. Pero él dijo, Señor, si eres tú, y no eres un fantasma, una ilusión, si eres tú, di la palabra y yo caminaré hacia ti. ¿Me está entendiendo? Pedro dijo, Señor, si eres tú, esa palabra que tú digas se va a cumplir en mi vida. Y si tú me dices que yo vaya a ti, no importa el oleaje, no importa el viento, no importa el rugido del mar, si está tu palabra, yo por esa palabra caminaré. Santo y bendito es su nombre. Algunos dirán, sí, caminó, pero luego se hundió. Sí se hundió. Pero el mismo que le dio la palabra, le extendió la mano y lo levantó. Con Dios no se pierde, amigo. Con Dios siempre se gana. Entonces Salomón termina su discurso extraordinario del libro de Eclesiastés, enfatizando estas palabras: en el temor de Dios, el cumplimiento de sus mandamientos. Porque este es el resumen, o es el éxito, o el logro del hombre y de la mujer. El temor a Dios es no cumplir sus mandamientos, porque al final Dios juzgará toda obra, buena o mala, como lo dice la carta del libro de Hebreos. Está establecido que el hombre muera una vez y luego vendrá el justo juicio de Dios. Por tanto, debemos ser diligentes en la manera de andar en nuestro camino, para que al final podamos rendir nuestra cuenta con alegría, con libertad. La mejor evidencia del temor a Dios es nuestra disposición a obedecerle, servirle, honrarle en todas las etapas de nuestra vida. Vamos a ver algunos personajes bíblicos que ciertamente eran hombres temerosos de Dios, hombres que obedecieron contra toda realidad, contra toda la cultura religiosa de aquellos tiempos. Y el primer hombre fue Abraham. Abraham, cuando Dios le pide tantas cosas, él siempre obedece. Pero cuando fue confrontado con su propio hijo, Dios le pide que ofrezca a su hijo en un holocausto. Y por supuesto que él lo hace en obediencia, pero con esa convicción interna, cuando él dice a sus criados, nosotros, yo y el muchacho, vamos, adoramos y volvemos. Él nunca dijo, voy a matar a mi hijo, lo voy a ofrecer en sacrificio. No, él dijo, vamos, adoramos y volvemos.
¿Por qué? Porque Abraham sabía que en su obediencia, si él mataba a su hijo en obediencia a Dios, Dios ahí mismo tenía el poder para resucitarlo. Pero él estaba en su obediencia. Con Dios nunca se pierde. Fue después de ese momento entonces que Dios le habla por el ángel y le dice: detén el cuchillo, no ofrezcas a tu hijo. ¿Qué dice el ángel? Porque yo sé que temes a Dios, porque ni siquiera le has negado tu propio hijo. Amigos, hermanos, ¿cuántas cosas le negamos a Dios? ¿Cuántas cosas ponemos por pretexto? Entonces Abraham nos enseña, nunca antes Dios le había dicho en todo su llamado que él era un hombre que era temeroso de Dios. Solamente cuando obedece este sacrificio supremo. Por eso que Abraham dice, cuando el hijo Isaac le pregunta: papá, aquí está la leña, aquí está el cordel, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer? Puedo imaginarme el corazón de Abraham, lleno de fe, de confianza, de seguridad absoluta en Dios, y le dice a su hijo: Jehová, hijo mío, Jehová Jireh, Jehová se proveerá de un cordero, hablando proféticamente del Señor Jesucristo también. Jehová Jireh. Cuando vivimos en el temor de Dios se manifiesta la provisión y la bendición de Dios. Génesis 22, 16 le dice el ángel: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te voy a bendecir en gran manera, que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. ¿Me está escuchando? El temor de Dios atrae la bendición, manifiesta la protección de Dios a nuestras vidas. Fue ahí cuando Dios le dice a Abraham: porque no has negado, porque hay temor de Dios en tu vida, hoy te afirmo que te voy a bendecir en gran manera y voy a multiplicar tu descendencia. Hermanos, qué tremendo es esto, un hombre de fe. Por eso que Abraham es el padre de la fe. Él tenía un único hijo, que era el hijo de la promesa, y que según la misma promesa de su hijo que él iba a matar, iba a venir la descendencia. Pero Abraham, cuando fue probado por Dios, porque no fue un capricho, fue una prueba de Dios para Abraham. Y Dios no probó a Abraham para ver cómo iba a actuar, porque Dios lo sabe todo. La prueba de Abraham fue cómo Abraham podía en su prueba confiar en Dios a pesar de la prueba. Bendito es su nombre. Cuando ofrecemos al Señor, estamos obedeciendo, estamos sirviendo y lo estamos honrando. Y cuando honramos a Dios, estamos entendiendo y comprendiendo que es más importante dar que recibir. Abraham estaba dando un hijo, pero ¿qué recibió? La bendición en gran manera, escuche esto, y la multiplicación de su descendencia. Termino con otro personaje. Hay muchos personajes en la Biblia. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2, dice la palabra: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran fieles y temerosos de Dios. Él y toda su familia. Porque cuando hay un hombre de fe, un hombre temeroso de Dios, detrás de él hay una familia que va a imitar la fe de su padre, el temor de su padre, el servicio de su padre. Entonces él y toda su familia realizaban muchas obras y ayudaba a los pobres en Israel y oraba constantemente. Este es Cornelio, el centurión romano, un hombre temeroso de Dios, un hombre que ayudaba a los pobres, que hacía beneficios y oraba a Dios. Un hombre de Dios es un hombre de gran testimonio que influenció positivamente a toda su casa, su familia y a sus siervos. Según la vida de este hombre, un hombre temeroso de Dios es una persona generosa, nunca es mezquino. Era generoso porque hacía muchas limosnas al pueblo
Veo cómo Cornelio andaba buscando dónde ayudar, a quién tratar de darle una limosna, quién necesita una comida, un pan. No cierren la puerta cuando golpean por un pan, por una monedita o por algo por comer. Tenemos que ser generosos con el temor de Dios. Nunca digas, si le doy me va a faltar. No lo hagas. Tú tienes que saber que todo lo que siembras en el reino lo cosechas. Si tú siembras un pan, ¿qué recibes? Pan. Pero si tú siembras una puerta cerrada, ¿qué vas a cosechar? Pronto una puerta cerrada para ti. Esta es la ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces encontramos a Cornelio, un hombre temeroso de Dios, que con su fe afectó su familia. Un hombre generoso que hacía muchas limosnas y sobre todo un hombre de oración. Oraba a Dios continuamente. Mis amigos, hermanos, siempre que el temor de Dios reina en el corazón del hombre, brotará espontáneamente esta generosidad, este buen testimonio y este deseo de orar y estar constantemente buscando la presencia de Dios. Al igual que Abraham y también este centurión que temía al Señor, sus ofrendas, la ofrenda de Abraham era su hijo, la ofrenda de Cornelio era ayudar a los pobres, subió a la memoria de Dios. Bien, cuando Cornelio está en su casa, Dios envía un ángel y Cornelio se asusta y se impacta por esta visitación tan extraña en su hogar. Un ángel del cielo. Cuando hay generosidad, cuando hay temor de Dios, Dios activa lo sobrenatural para ti. Y Cornelio está ahí y se asusta y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Pregunta Cornelio mirándole con mucho miedo. Y el ángel le dice, Cornelio, tus oraciones, tus limosnas y tus ofrendas han subido delante de Dios. Han subido delante de su presencia. ¿Me está escuchando? El temor de Dios y el temor a Dios. Elige. El temor a Dios es el temor a sus juicios, a su castigo y a su condenación. Pero el temor de Dios es siempre hacer lo correcto, tratar de no ofender y guardar su palabra, sus mandamientos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a tener un momento de oración, dando gracias por esta palabra. Amén. Estamos aquí para bendecir tu vida, tiempos de gloria, tiempos de gloria, tiempos de gloria, con un mensaje de fe y fortaleza espiritual. Somos echada y un ministerio de radio y televisión. Estamos aquí para bendecir tu vida, tiempos de gloria. Tiempos de gloria, tiempos de gloria, con un mensaje de fe y fortaleza espiritual. Somos el Shaddai, un ministerio de radio y televisión. Estamos aquí para bendecir tu vida, tiempos de gloria, tiempos de gloria, tiempos de gloria.
tiempos de gloria, tiempos de oración, nos acercamos a Dios, confiando en su palabra siempre fiel. Ahora en tiempos de gloria, nos unimos para orar, confiando el poder de su palabra. Unidos en la fe, unidos en oración, unidos clamamos al Padre en el nombre de Jesús. En tiempos de gloria, tiempos de oración, nos acercamos a Dios, confiando en su palabra siempre fiel. En tiempos de gloria, tiempos de oración, nos acercamos a Dios, confiando en su palabra siempre fiel. Tiempos de fe, tiempos de oración, tiempos de gloria, tiempos de creer. Tiempos de fe, tiempos de oración, tiempos de gloria, tiempos de creer. En tiempos de gloria. Muy bien, vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a estar orando por Carlos Faúndes, correcto, por mi hermana Blanca, que me llamó recién de allá del sur, por María Contreras, por Patricia de Penco y su familia. Vamos a orar por mi hermana Isolinda, también por su familia y restauración y por sanidad. Y por Marcos Estrada, que pide a Dios rompa esa esclavitud de la drogadicción. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, delante de tu presencia estoy orando, creyendo y confiando en el poder de la oración. En tu nombre, Señor, coloco mis manos sobre este cuaderno de peticiones para proteger la vida de estas personas que han pedido la oración, que han creído, que han recibido tu palabra. Te ruego, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que traiga sobre su vida un tiempo de sanidad, tiempo de liberación, tiempo de restauración, de levantamiento. Los hijos vuelvan a casa, los hijos vuelven a congregarse, familias se levantan, hogares son bendecidos, toda oscuridad y tiniebla que ha entrado, toda iniquidad que ha entrado a los hogares, en el nombre de Jesús pido que la luz del Espíritu Santo esté irrumpiendo, resplandeciendo, Señor, sacando todo espíritu contrario que no es de tu reino, todo espíritu de enfermedad, de vicio, de pobreza, de pecado, vuelva a sus lugares de orígenes. En el nombre de Jesús, Padre, estoy orando en la autoridad que está del nombre, sobre todo nombre, trae sanidad, liberación, consuela los corazones heridos. Ordena, Padre, esos pensamientos desordenados, esos sentimientos, esas emociones equivocadas. En el nombre de Jesús, sana toda herida del alma. Echa fuera, Señor, todo rencor, toda maledicencia, toda mala palabra. En el nombre de Jesús. Oro por mi hermana Blanca, Señor, para que vuelva a recuperar su voz, su habla. Señor, bendigo esas cuerdas vocales. Lo que la ciencia no ha podido hacer en esta hora, en el poder de la oración, estamos creyendo y confiando, Señor, que el Cristo de ayer es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. El que ayer sanaba al leproso, el que daba vista a los ciegos, hoy puede, Señor, hacer hablar a nuestra hermana Blanca, ayudarle en su lenguaje. En el nombre de Jesús, tu presencia maravillosa esté sobre su vida, sobre mis hermanos y hermanas que están conectados a través de Radio El Shaddai. Señor, envía sanidad sobre sus casas, sobre sus vidas, sobre sus familias. Mis hermanos que están en las redes sociales, toda persona que necesite oración, en el nombre de Jesús,
En el nombre santo de Jesucristo, declaro y proclamo por tu palabra sanidad, liberación sobre sus vidas. Y digo, hecho está para los que creen en el poder de la oración. Señor, tú lo haces por amor de tu nombre y por amor a las almas. Sea tu bendición sobre sus vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Unidos clamamos al Padre en el nombre de Jesús, en tiempos de gloria. Estamos ya dando gracias al Señor. Nos quedan 5 minutitos para invitarle a nuestros cultos. Queremos que los hermanos en San Pedro de la Paz puedan conectarse a nuestra radioemisora, Radio Cristiana, por supuesto, Radio El Shaddai. Estamos ubicados en el dial número 105.9 FM en San Pedro de la Paz, Radio El Shaddai 105.9 en la frecuencia modulada. Y por supuesto para cualquier lugar de Chile, del mundo, a través de la página de internet www.elshaddai.cl. Amén. Así que puede ahí acompañarnos, tenemos hermosos programas, palabra del Señor, y también, por supuesto, invitarles con mucho cariño a nuestros cultos en San Pedro de la Paz, en calle 1, Villa Amanecer, Boca Sur, San Pedro de la Paz. Nos reunimos los días miércoles y viernes a las 20 horas, el día domingo a las 19 horas. Y por supuesto en Concepción, este domingo, le esperamos para compartir un tiempo de bendición, tiempo de palabra, de alabanza y de sanidad, en calle Serrano 742 en Concepción. Ahí está la invitación para que quede más registrada en su memoria y luego ya nos estamos despidiendo de este hermoso tiempo. Amén. Ven, ven este domingo, ven a celebrar. Ven, que te esperamos, vamos juntos a adorar. Ven a nuestro culto en 2 direcciones para ti, en Concepción y San Pedro de la Paz. Domingo a las 12 horas en calle Serrano 742 en Concepción. Y a las 19 horas calle 1, Villa Amanecer, Boca Sur, San Pedro de la Paz. Ven este domingo, unidos vamos a cantar. Ven y celebremos las bendiciones del Señor. Él tiene una palabra para ti, Él te quiere hablar. Te esperamos con alegría y con amor. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Quiero saludar, bendecir a los hermanos y ministros que están conectados a través de la red social de Facebook. Saludos, cariño para mi pastor Patricio Lincolnfield. Sabe, él está allá en Porma, la 9ª región. Así que saludos, abrazos, cariños para usted, su congregación, en el nombre del Señor Jesucristo. Saludamos también a nuestra hermana Esther Flores. Nos escribe acá, nos escribió, dice: esperando su palabra con gozo, mi pastor, muchas bendiciones. Les saludamos con cariño acá desde Concepción. Barrio Norte o en Collao, en una de esas 2 partes, está mi hermana Esther Flores. Saludos para usted, para Amparito, para su hija, para mi hermano Jaime, en el nombre del Señor Jesucristo. Nos vemos el domingo, si Dios así lo permite. Del Carmen Juana, amén. El Señor lo bendiga, Pastor David Leiva, en el nombre de Jesús. Del Carmen Juana vuelve a escribirnos. Amén, así es, Pastor, Dios le ayude. Mi hermana Verónica López, allá en Boca Sur, saludos. Ahí nos envía un amén. Del Carmen Juana, por mí, Pastor, oración. Amén, mi hermana Carmen. Saludos también a Diego David, Pastor Diego David, saludos. Ahí nos dice acá, nos manda un comentario: Abraham en los 3 días, Dios le había dicho que volvería con Isaac. Bendiciones, Pastor Diego David. Claro, 3 días proféticos. Fueron los 3 días que Jesús estuvo también en la tumba.
Bien, damos gracias al Señor por esta hermosa bendición. Le envío cariños, bendiciones, abrazos espirituales, abrazos celestiales para usted. Nos gustaría que algún día podamos conocernos en vivo y en directo en nuestros cultos, aquí en Boca Sur, San Pedro de la Paz o en Concepción. Mientras tanto, la bendición de Dios le acompañe en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.